Capítulo 15. Vasallo. 300.000 soldados. Marchar con esa cantidad de unidades en un lapso de tiempo tal que un grupo de personas que se habían marchado hacía unas horas no lo notaría era una hazaña casi imposible. Shirou solo podía decir casi, porque decir que era imposible significaría que la escena frente a él no era más que una ilusión. Alguna, Elba, el Principado de la Liga y Muduan son los principales reinos vasallos que conforman el grueso del ejército. El resto de los reclutas provienen de varios reinos menores bajo el estandarte del imperio. Kato les explicó con calma. Observaban desde una distancia considerable, a varios kilómetros del campo de batalla que era Alnus. Incluso entonces, el rítmico estallido de la artillería al azotar a una fuerza atacante seguía resonando en sus oídos. Ah, mira allá. Mirando hacia allá, donde todos los demás estaban preocupados, Kato parecía completamente relajado. Alguien está utilizando a sus semihumanos para un ataque frontal. No va a funcionar, pero la intención es lo que cuenta. Todos dirigieron la mirada hacia donde señalaba el anciano. Mientras decía esto, varias criaturas bípedas se dirigían hacia el fuego de artillería. Un cerdo andante, una criatura de piel verde de aspecto horrible, un hombre de piel morada con orejas puntiagudas. Criaturas fantásticas, algunas de las cuales Shirou ni siquiera conocía, caminaban directo a la muerte. En algunos casos, podía verlas avanzar sin ninguna preocupación. Y pensar que aún les sobrarían. Kato habló como si hablara del tiempo. Pensé que se habrían quedado sin reservas después de su campaña en el norte. Querías seguridad para todo tu séquito, ¿verdad? Comenzó Shirou tras recuperar el equilibrio. Lo obtendrás en cuanto nos des información sobre el enemigo. Itami continuó la línea de pensamiento del mago. Tenían un reloj a contrarreloj, y no podían permitirse perder el tiempo. En una guerra, en batallas de esta magnitud, había muchos factores que considerar. Por ejemplo, el posicionamiento estratégico de las fuerzas, el terreno, la moral de las tropas y las capacidades del enemigo. Para su posición, la JSDF definitivamente tenía ventaja. Estar situada en la cima era una ventaja crucial, ya que las tropas atacantes tendrían que arrastrar su pesado equipo contra la gravedad. Era una ventaja que la JSDF difícilmente podría perder, incluso con la abrumadora mayoría en su contra. El terreno era prácticamente el mismo. El suelo estaba blando, debido a que las unidades de la JSDF lo habían removido para fines de construcción. Esto, sumado a las recientes lluvias tras la batalla contra Rufrasax, convirtió el suelo en un lodazal. El principal problema era la moral y la capacidad de ambos bandos. Por un lado, la magnitud del daño causado por la artillería al enemigo era suficiente para quebrantar la moral de cualquier ejército bien organizado. Por muy disciplinado que fuera un ejército, una vez que una sección se desorganizaba, la derrota en cascada era imposible de detener. Eso no estaba sucediendo. Los semihumanos no huían. Caminaban con temerario abandono hacia la muerte. Por mucha artillería que les lanzaran, ni uno solo rompía filas. Ni uno se inmutaba ante los restos que les volaban en la cara, sin importarles sus aliados, que sufrían una muerte espantosa. Con esto en mente, entonces la ventaja de la moral estaba cada vez más del lado de los vasallos del imperio. Sumado al ataque sorpresa que ocurrió, los sistemas mágicos que podrían y probablemente estaban en juego, y teníamos una situación insostenible. Si la respuesta para solucionar eso radicaba en brindarles a más personas la ayuda que necesitaban, entonces tanto Itami como Shirou lo harían sin reservas. Ya veo. El anciano asintió con satisfacción. Bueno, para empezar, no vas a ganar en moral, como probablemente puedas intuir. Con los semihumanos al frente, tienes más posibilidades de derribar un muro del castillo que de derribarlos a ellos. Nos moveremos mientras explicas. Shirou interrumpió. Necesitamos llevar esta información al mando. Lady Bayere, ¿sería tan amable de quedarse aquí y proteger a los civiles? Me sentiría honrado, señor Emilia, al igual que mi pueblo. El elfo miraba con odio al ejército invasor. A cambio, ¿sería tan amable de enviar a estos imperiales a la tumba? Con un gesto serio, Shirou le indicó a Itami que los guiara. A toda prisa, Itami ordenó al equipo de reconocimiento que se preparara para avanzar, mientras el hombre les explicaba la situación.
La profesionalidad de cada uno era evidente. Donde antes bromeaban y reían, ahora eran como bloques de hielo. El motor rugió al comenzar el accidentado viaje. Se abrocharon los cinturones, mientras el mago miraba a su alrededor como un niño en una feria. Sabio Catón, ¿podrías? ¡Claro! Kato, con un gesto de su bastón, hizo aparecer una avioneta ante ellos. Shirou tardó un instante en comprender, pero al hacerlo, respiró hondo. Un mapa 3D de todo el campo de batalla. Lo que a los magos les llevaría varias horas de preparación y familiares por toda la zona, Kato lo había hecho así. Además, era completamente real, ya que podía ver los impactos de artillería al instante. ¡Mierda! No sabía quién lo dijo primero, pero ninguno podía negar lo increíble que era. Comandantes y generales matarían por algo así. Incluso en los mejores momentos, la información se retrasaba, simplemente porque tenía que ser reportada. Con Catón, ese retraso fue inexistente. El mago demostraba ser cada vez más valioso a cada segundo. Vinieron de esta dirección, una flecha morada apuntaba hacia el extremo norte del mapa. La fuerza que vemos ahora probablemente sean las unidades que regresan de la campaña del norte, como ya he dicho. En cuanto a cómo llegaron aquí, es bastante simple. Magia. El reino del Elba es famoso por sus arqueros a caballo, pero su contingente de magos es menos conocido. El procedimiento operativo estándar para las tácticas de batalla en el Elba es usar magia de ilusión para enmascarar su avance, aunque, hay que reconocerlo, sus hechizos podrían mejorarse un poco. El mapa se amplió hasta el extremo más alejado, y se encontraron con una vista sorprendentemente cercana de un grupo de individuos con túnicas moradas. Era tan detallada que, si Shirou quisiera, podría contar los granos en la cara de un hombre. Sus ilusiones funcionan según el principio de los espejismos. Solo ocultan las señales visuales, y solo a cierta distancia. Es probable que Elba supiera que fuerzas hostiles habían tomado Alnus y que la había lanzado incluso antes de acercarse. Los magos que vieron brillaron repentinamente, justo cuando una pieza de artillería los alcanzó. En un instante, la sangre y las vísceras se derramaron. Los restos humanos volaron por todas partes. Shirou observaba atentamente. No había razón para que Kato mostrara esto a menos que quisiera demostrar algo. Y se alegró de haberlo hecho. Los cadáveres volvieron a parpadear, antes de que la zona brillara con un tenue resplandor. Por una fracción de segundo, pudo ver que los magos previamente aniquilados estaban mucho más atrás, completamente ilesos. Después, la escena original regresó por completo. Una ilusión para engañar a quien dispara esas ráfagas de fuego, explicó Kato, y Shirou comprendió por qué les mostraban esto. Las líneas del frente también son ilusiones. En efecto. Lo entiendes rápido. El mago asintió con satisfacción. La doctrina estándar en Elba tendría sus ilusiones aproximadamente a 500 metros de sus fuerzas reales. Esto se vuelve menos probable a medida que se acercan, debido a las limitaciones del hechizo que usan. Esto es hasta 1 kilómetro del enemigo, ya que a partir de ese punto, las ilusiones fallan por completo. Kato frunció el ceño. En realidad, lo que veo ahora es una pequeña desviación. Normalmente, a Elbe le gusta estar lo más cerca posible antes de revelarse, y la mayoría de las veces, estarían a menos de 1 kilómetro antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Tendremos tiempo para especular más tarde, intervino Shirou con firmeza. Conocía ese tono de voz. Por muy diferente que fuera Kato de los magos de su mundo, parecía que la fascinación por saber era universal. ¿Algo más que necesitemos saber? Ah, vale, arruíname la diversión. El anciano puso los ojos en blanco, aparentemente exasperado. A Shirou no le importó demasiado. Necesitaba ayudar a la JSDF. Si no, todo lo sucedido habría sido en vano. Sabio Kato, llamó Itami desde el frente. Shirou no le había prestado atención durante un rato, demasiado absorto en la explicación de Kato. El teniente general Asama quiere hablar con usted. El otro hombre levantó un receptor de radio. Al parecer, estaban dentro del alcance de los sistemas de radio, e Itami lo había usado para dar órdenes de inmediato. Desde la radio se oyeron gritos, antes de que una voz áspera dijera: Itami, date prisa y llama ya a quien sea. ¡Qué cosa más curiosa!
Kato cogió la radio y empezó a tocarla. ¿Acaso tu general está atrapado dentro? Es un dispositivo de comunicación de largo alcance, aunque debido a limitaciones, nos hemos visto obligados a usarlo solo dentro de cierto rango. Itami respondió con una calma que rozaba lo sobrenatural. Mantén presionado este botón si quieres hablar y suéltalo si quieres escuchar. Hola. Habla el general. Kato levantó la radio con cautela y habló por ella, con aspecto casi de temer romperla. Quien quiera que sea, más vale que tenga una buena razón para llamarme cuando estoy en medio de una zona de guerra. Al entrar en la estructura de hormigón que era la base de la JSDF, el sonido de la artillería se hizo cada vez más fuerte y frecuente. A ese ruido se sumó el de los disparos de fusil, una cacofonía de armas a la que Shirou se había acostumbrado hacía tiempo. Con la información de Kato, la artillería finalmente comenzó a causar daños reales. La fuerza de semihumanos, que al principio parecía una marea interminable, pronto se redujo tanto que apenas quedó una vanguardia para las fuerzas humanas. Poco después, esos mismos humanos fueron abatidos a tiros por un incesante fuego de ametralladora. De la misma manera, varias unidades de magos habían sido destruidas al señalar la ubicación exacta desde donde estaban lanzando hechizos, cortesía de un intercambio entre Asama y Kato. Sin embargo, eso no significó que el asalto hubiera terminado. Mientras los semihumanos estaban casi aniquilados, flotas de wyverns y sus jinetes se lanzaron en picado para hostigar a la artillería. Fueron recibidos con una gran cantidad de cañones antiaéreos que los derribaron por completo. Y así continuó, mientras los vasallos imperiales lanzaban más unidades contra ellos. Arqueros a caballo, wyverns con bombarderos magos y, una vez, Shirou juró que hubo una pequeña ola de no muertos antes de que fueran borrados del mapa. Finalmente, el asalto comenzó a disminuir, y pronto hubo una pausa en la lucha. Por ahora, la JSDF había salido victoriosa, con algunas heridas leves. Los vasallos fueron derrotados, y aún así Kato y Asama seguían trabajando en su estrategia defensiva. Todo porque el ataque que habían sufrido ni siquiera había sido tan increíble en primer lugar. Según los cálculos de Kato, el ejército vasallo había empleado 50.000 de sus unidades. La mayoría eran semihumanos criados específicamente por el imperio para ser drones sin mente, como orcos y ogros. La verdadera fuerza seguía rezagada, a unos 6 kilómetros de distancia, justo fuera del alcance de los morteros L-16 que utilizaban. Para sombría satisfacción de Shirou, habían llegado tan lejos después de haberlo aprendido por las malas. Dicho y hecho todo, en medio del tenso silencio que reinaba en el campo de batalla, hicieron entrar al resto de refugiados, tanto elfos como gente de Koda. Como era de esperar, los aldeanos estaban aterrorizados. No tan comprensiblemente, los elfos estaban bastante tranquilos. Ambos grupos recibieron alojamiento, aunque no sin algunas quejas de Asama. Aún así, el precio por la ayuda del mago fue invaluable. Algo tan pequeño como ayudar a quienes lo necesitaban no significaba nada para las vidas de los hombres bajo el manto de Asama, y casi toda la base lo sabía. Con un pequeño suspiro, miró por los binoculares infrarrojos que le habían dado. Al parecer, fueron la razón por la que avistaron al ejército vasallo. Bloqueaban la visión, pero no los infrarrojos. Una distinción curiosa, que Shirou se tomó en serio. En verdad, las ideas que tu gente ha ideado son fantásticas, señor Emilia. Ojalá no tuviera que cargar con la tarea de entretener al líder de los elfos del bosque. No lo malinterpreten, el gran anciano era una buena persona en general, pero incluso Shirou tenía límites. Puede que ese límite ya se hubiera alcanzado para cuando el rubio preguntó por el hormigón. Pero él sabía por qué ella hacía eso, así que no podía estar realmente enojado. El estrés del último día era suficiente para agotar a un hombre hasta los huesos. Las pequeñas conversaciones personales que Adriane inició con él fueron buenas maneras de aliviar ese estrés, aunque solo fuera un poco. Ahora bien, sí. Movimiento. Una mancha blanca. Se encendió una bengala. Luego otra. Luego la de Shirou. El campo de batalla se iluminó como si los soles hubieran surgido de la oscuridad. Shirou apenas percibió el jadeo de sorpresa del elfo a su lado mientras trazaba su arco. El segundo asalto de la segunda batalla de la colina Alnus comenzó allí mismo. N/A.
Quiero señalar que las 300.000 tropas que trajeron los vasallos son bastante canónicas. Hay diferencias tácticas, sí, pero la cifra real es la misma. Capítulo 16. Fantasma roto. Fuego. No tan caliente como algunos que había sentido, pero lo suficiente como para justificar una zambullida. Una gran bola de fuego pasó zumbando sobre sus cabezas. Varios otros saltaron para apartarse. La bola de fuego se estrelló contra el suelo, dejando una marca de quemadura. Si esa hubiera sido la única bola de fuego con la que hubieran tenido que lidiar, habrían estado bien. Las casi 2 docenas eran todo lo contrario. Shirou tensó la cuerda de su arco, y el gran arco negro que sostenía emitió un crujido amenazador. Una flecha se formó entre sus dedos. Mantuvo la vista fija en las bolas de fuego que se dirigían hacia ellos. 6 fueron derribados en un instante. Luego una docena. Sin embargo, no pudo dispararles a todos. Algunos volaron peligrosamente cerca de miembros de la JSDF, y al disparar las bolas de fuego, corría el riesgo de que sus flechas alcanzaran a sus aliados. Tendrían que esquivarlas. Afortunadamente, lo hicieron. Y la batalla continuó. Habían pasado menos de 5 minutos desde que se avistó movimiento del ejército vasallo del imperio. Aunque el grueso de su fuerza atacante, unos 90.000, aún estaba lo suficientemente lejos como para que sus morteros no pudieran alcanzarlos, la vanguardia imperial los había atravesado sin miramientos. Normalmente, los habrían abatido antes de darse cuenta de lo sucedido. Desafortunadamente, el ejército que avanzaba había decidido usar una de sus cartas de triunfo antes de tiempo. Jinetes de Wyvern. O mejor dicho, jinetes de Wyvern con magos. Los magos convirtieron a los Wyverns, vulnerables a las balas, en tanques voladores. Si bien un buen disparo de rifle había atravesado limpiamente las alas de estos Wyverns, estos los ignoraban. Esferas de viento rodeaban a cada uno, desviando el fuego de las armas pequeñas, a la vez que permitían a los jinetes magos disparar hechizo tras hechizo. A los pocos instantes de su aparición, se lanzaron contra las llamaradas, apagándolas con grandes esferas de piedra. Relámpagos, fuego, montículos de roca. Más de uno estuvo a punto de alcanzar a Shirou y sus aliados. Sumado a la repentina oscuridad, eran una fuerza que podía abalanzarse fácilmente y matar a cualquier soldado desprevenido. Con todas esas ventajas, se mantenían a distancia, maniobrando con patrones aparentemente aleatorios. Shirou observó a uno de ellos. Entrecerró los ojos mientras seguía su camino. Allá. Tensó el arco una vez más, inclinándose ligeramente para esquivar un escombro suelto. Volvió a formarse una flecha, esta vez más pesada que las anteriores. Disparó. Una ráfaga de viento y un boom sónico revolotearon a su alrededor. El Wyvern cayó sin gracia, con la cabeza hecha una pasta roja. Los jinetes gritaron al caer, y la esfera de viento se disipó. El resto de los jinetes Wyvern que lo vieron se dispersaron, yendo aún más rápido que antes. Sí, aunque el viento era excelente para evitar que las balas perforaran e impactaran a sus ocupantes, eso era todo lo que podían hacer. Según un mensaje transmitido apresuradamente por Catón, la barrera de viento solía emplearse para protegerse de hechizos rápidos y descargas de flechas. Los hechizos que fallaban eran demasiado lentos de lanzar y, por lo general, el lanzador estaba a la vista de los jinetes. No tenían que preocuparse por defenderlos si no los alcanzaban. No habían luchado contra alguien como Shirou, quien podía golpear con fuerza sin apenas esfuerzo. Su arco estaba diseñado para disparar fantasmas nobles. Un hechizo como el que usaban estos jinetes no resistiría. Ya había derribado a 7 de ellos, los 3 primeros antes de que comenzaran sus maniobras evasivas. Incluso entonces, incluso con ellos volando frenéticamente y arrojando bolas de fuego a quienquiera que estuviera allí, los derribó metódicamente con una eficiencia aterradora. «Señor Emilia», gritó Ariane, quien había decidido no ponerse a cubierto a pesar de su insistencia. Flanco derecho. Un jinete fue derribado mientras intentaban bombardear en picado sus defensas. Con un rápido asentimiento, Ariane volvió a gritar órdenes a la JSDF. Cabe destacar que siguieron sus instrucciones al pie de la letra. Aunque al principio dudaba en seguir a quien equivalía a una refugiada civil, la líder elfa pronto demostró ser un recurso valioso.
Gracias a sus años de opresión bajo el imperio, conocía su funcionamiento. Si bien el ejército vasallo era diferente, seguía los mismos principios fundamentales que el imperio principal. Principios que la gran anciana explotaba al máximo, con o sin magia. Un fuerte estallido, distinto al del resto de las armas que disparaban, resonó tras él. Si bien Ariane se había acostumbrado al rifle común, este la obligó a tirarse al suelo con las manos sobre los oídos. Un disparo. Atravesó los vientos defensivos. Un grito de sorpresa. Un cuello ensangrentado. Otro jinete wyvern caído. Shirou le dedicó una sola mirada al wyvern, justo antes de dispararle otra flecha en el pecho. ¿Estás bien? Le ofreció una mano a la elfa caída, que ella tomó con gentileza, levantándose como si nada hubiera pasado. Eso habría quedado mejor si hubiera dejado de mirar la fuente con una mueca. Con un bufido, un breve toque de diversión, Shirou siguió su mirada. Ya tenía una idea de lo que era. Efectivamente, junto a más rostros que sabía con certeza que venían de Japón, un francotirador solitario apuntaba con la mira. Una Barrett M82. Era un arma que tenía en la mira, uno que había estudiado, por si acaso pudiera atravesar su propio refuerzo. No había pensado en probarlo, ni lo intentaría, no con la forma en que su carga se estrelló contra la cabeza de un wyvern tras ser ralentizada por el hechizo de viento. Shiro asintió al francotirador, quien respondió con la misma seriedad. Entre ambos, el resto de los wyverns no tenían ninguna posibilidad. En menos de 5 minutos, solo quedaban 3 jinetes, aunque solo fuera porque habían dado media vuelta y huido. Shiro observó la fuerza que seguía acercándose. Ya estaban dentro del alcance de los morteros, lo que significaba que estaban dentro del alcance de su arco. Lady Valiere, gritó. El líder elfo se giró hacia él mientras organizaba sus líneas defensivas. ¿Es esta la fuerza principal o es solo una distracción? La fuerza principal, dijo con resolución, mirando fijamente a la oscuridad. El sabio Kato y yo coincidimos. El imperio y sus vasallos prefieren un ataque frontal para mostrar su abrumadora fuerza. Tales tácticas suelen llevar al imperio a la victoria antes de que la sangre se derrame, y los defensores pierden la compostura y se rinden. Bien. Shiro había llegado a la misma conclusión. El imperio era arrogante. Y con razón. Por los detalles que había deducido, el imperio controlaba la mayor parte, si no la totalidad, del territorio que ocupaban. Al igual que el antiguo imperio romano, este pueblo conocía la guerra, sabía cómo librarla y cómo ganarla. Lamentablemente, su mundo sabía lo mismo. Shirou respiró hondo mientras reprimió una mueca. Si esta gente realmente se parecía a los romanos, entonces tendrían más que unos pocos esclavos y reclutas. Gente que no quería estar allí, obligada a luchar por una creencia en la que no creían. Shiro endureció su corazón. Había un punto que era necesario dejar claro. Para que este ejército se retirara, necesitaban una fuerza abrumadora equivalente. Los morteros eran un buen comienzo, pero sus efectos eran similares a los de un mago. Y con su número actual, aunque reforzados con refuerzos, no podían demostrar una superioridad numérica. Dicho esto, Shiro Emiya podría considerarse un ejército en sí mismo. No enciendan las bengalas. Llamó a 3 soldados que estaban a punto de hacerlo. Con el ceño fruncido, lo miraron como si estuviera loco. Quizás lo estuviera. Sin la iluminación adecuada, no podían ver bien al ejército que se acercaba, lo que significaba que no podían dispararles con morteros. Aunque podían confiar en su tecnología infrarroja, eso era inferior a simplemente iluminar todo el campo de batalla. Sin los wyverns, sin duda podían hacerlo. Uno de ellos, confundido, lo anunció por radio. Emiya, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Asama no gritó por la radio. En cambio, el hombre gritó desde dentro de las instalaciones, una voz a la que Shirou respondió con calma. 1 minuto. Su mirada era gélida. Usó sus ojos reforzados para ver dónde estaba el ejército en la oscuridad. Dejaron de preocuparse por las ilusiones, pues ya los habían descubierto. Estaban a unos 4 kilómetros de distancia, justo al límite de su alcance efectivo. Solo dame 1 minuto, luego podrás usar las bengalas. No se molestó en escuchar la respuesta, salió de las trincheras y siguió ascendiendo. Pronto, llegó a la cima del centro de mando, dominando todo el campamento.
Con un rápido vistazo a su alrededor, pudo distinguir a más de un grupo de elfos ayudando a los soldados, y viceversa. Con un esbozo de sonrisa, dirigió su mirada hacia el enemigo que se acercaba. Rastro. Había luchado contra muchos magos en su vida. La mayoría eran cacerías contra individuos etiquetados como designados de sellado, o individuos increíblemente peligrosos, demasiado arriesgados para mantenerlos cerca. Había visto todo tipo de misterios, y en cada una de ellas había encontrado la manera de sortearlos. En aquellos tiempos, a pesar de la intensa persecución de los magos, no habían mostrado ningún reparo en mantener sus hechizos ocultos. De hecho, quienes deberían haber ocultado más solían ser los más ostentosos. Todo se reducía a la arrogancia inherente de los magos. Incluso Rin y Luvia la tenían. Se creían superiores a los humanos comunes y corrientes. Y no era casualidad. La mera existencia de sus habilidades lo demostraba. Por eso la mayoría de los magos, a pesar de su necesidad de mantener el secreto, sentían la necesidad de presumir. Necesitaban demostrar al mundo que eran superiores, que eran diferentes. Que estaban por encima de todos los demás, incluso de sus compañeros magos. Shirou no era así. No se enorgullecía de sus habilidades. Para él, eran solo un medio para un fin. Su repertorio de hechizos constaba de 5, uno que la mayoría de los magos creían que era simplemente aire de gradación, y otro que la mayoría desconocía. Una selección tan lamentable haría que cualquier mago de primera clase le escupiera con asco. A él no le importó. No sentía ninguna necesidad de mostrar sus habilidades, ni de mostrar a sus enemigos sus posibles debilidades. Eso no significaba que no supiera cómo hacerlo. El enemigo contra el que luchaban había afianzado su superioridad sobre el continente quién sabe cuánto tiempo. Se sentían cómodos con la idea de que nadie era más fuerte que ellos. Shirou demostraría que estaban equivocados. Una lanza roja se formó en su mano. La contempló con una vaga nostalgia. Gaevol. La lanza que le había arrancado el corazón. Con un gesto de la cabeza, la colocó en su arco. Con un suspiro, la tensó. Esta copia trazada no era lo mejor que podía hacer. De hecho, donde el original tendría una calificación de B en el sistema de sirvientes, él le daría a esta copia trazada una calificación de D. Hueca, e impropia de un noble fantasma si Kuchulain la hubiera visto. Sin embargo, no necesitaba que fuera abiertamente poderoso, no cuando el enemigo ya no tenía forma de defenderse, ni tampoco quería que lo fuera para lo que tenía en mente. Yo soy el hueso de mi espada. El maná se acumuló alrededor del noble fantasma armado. Los gritos de batalla bajo él se desvanecieron a medida que más y más gente le observaba. Brillaba en el fondo del cielo nocturno, su figura de un rojo inquietante. Sintió una sonrisa sombría al ver que el ejército se detenía ante la vista. Con un suspiro, la lanza se movió. Se rompió. Una intensa sed de sangre se percibía en el arma. Él disparó. Una raya roja voló por el aire, puntuada por 2 palabras. Gaevol. Se estrelló contra un hombre. Luego contra otro. Luego contra otro. Siguió avanzando, la lanza atravesando corazones de hombres y semihumanos por igual. La mayoría murió al instante. Fueron los afortunados. Incluso desde su posición, podía oír los gritos de quienes habían tenido la mala suerte de sobrevivir al noble fantasma. Grandes espinas rojas crecían desde el interior de sus cuerpos, abriéndose paso por cada orificio. Sus gritos desmentían un dolor inimaginable, antes de que estos también fueran interrumpidos por las espinas que les rodeaban la boca. En poco tiempo, fueron clavados al suelo, una imitación de árboles espinosos. El horror fue cada vez mayor cuando el enemigo se dio cuenta de que esas personas todavía estaban vivas mientras sucedía, con sus manos temblorosas y ojos que pedían piedad, la maldición del noble fantasma negándose a dejarlos morir rápidamente. El ejército se retiró. Shirou cerró los ojos, negándose a mirar las consecuencias. Al descender, se encontró con la sombría satisfacción de los elfos y los rostros pálidos de la JSDF. Con una sonrisa autocrítica, regresó a la base. El enemigo había sido derrotado. Lo pensarían 2 veces antes de volver a atacar, no cuando había demostrado una habilidad francamente aterradora. Había ganado la batalla. Colina Alnus. Una alabarda ensangrentada se clavó en el suelo.
Los cuerpos de una docena de bandidos cayeron con ella. Una sonrisa. Lo entiendo, mi señor. N/A. Un pequeño aviso sobre los fantasmas rotos. En este fic, y probablemente en cualquier otro que escriba de ahora en adelante, romper un fantasma noble no solo lo hace explotar. En cambio, mejora las propiedades del fantasma noble, y luego, opcionalmente, explota, dependiendo del fantasma. Sé que va en contra de la tradición, pero se siente mejor que simplemente hacer una bomba más grande todo el tiempo.